Bienvenidos a la presentación del equipo Omega. Este grupo está conformado por Gamardo Isabel, Rafael Velázquez y mi persona, Barreto María Antonieta. En este caso estaremos hablando acerca del análisis de sistemas estructurados y método de diseño. Tabla de contenido. ¿Qué es la metodología? Fases de la metodología. Tabla comparativa de 3 autores. Técnicas usadas en la metodología y caso práctico. ¿Qué es la metodología? Es un enfoque de sistemas para el análisis y diseño de sistemas de información. Este es un método en cascada, lo que quiere decir que ordena rigurosamente las etapas del proceso, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar la finalización de la anterior. Fue producido por la Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones del Reino Unido, oficina relacionada con el uso de la tecnología de dicho país. Una de las principales características de esta metodología es la participación intensiva de los usuarios en la etapa de análisis de requisitos. Para ello se identifica la necesidad de hablar regularmente con el usuario, documentar los hallazgos y obtener la aprobación para que el sistema sea desarrollado. Esto ayuda a identificar las metas que deben lograrse. Fases de la metodología. Esta metodología está dividida en 7 fases que van del 0 al 6. La primera es la fase 0, que es el estudio de viabilidad. Con el fin de determinar si un proyecto es factible, debe existir alguna forma de investigar los objetivos y las implicaciones de dicho proyecto. Para proyectos de muy pequeña escala, esto no es necesario realizarlo, ya que el alcance se puede entender fácilmente. En grandes proyectos la viabilidad se puede hacer, pero en un sentido informal, ya sea porque no hay tiempo o porque un estudio o porque va a ser de obligatoria implementación y tendrá que hacerse de alguna manera u otra. Cuando un estudio de viabilidad se lleva a cabo, hay 4 áreas importantes que es para el análisis. Técnica. ¿El proyecto es técnicamente posible? Financiera. ¿La empresa puede permitirse llevar a cabo el proyecto? Organizacional. ¿El nuevo sistema será compatible con las prácticas existentes? Y ético. ¿El impacto del nuevo sistema es socialmente aceptable? Para responder a estas preguntas, el estudio de viabilidad es en realidad una versión condensada de un análisis y diseño del sistema. Los requisitos y los usuarios se analizan en cierta medida. Algunas opciones de negocio son elaboradas e incluso algunos detalles de la implementación técnica. El producto de esta etapa es un documento de estudio de viabilidad formal. Fase 1. Investigación del entorno actual. Esta es una de las etapas más importantes, ya que los desarrolladores de esta metodología entienden que a pesar de las tareas y objetivos, un nuevo sistema puede ser radicalmente diferente del sistema antiguo. Los datos probablemente van a cambiar muy poco. Al llegar a una comprensión completa de las necesidades de los datos en una etapa temprana, el análisis restantes y fases de diseño se pueden construir sobre una base sólida, ya sea a través de una combinación de entrevistas a los empleados, cuestionarios, observaciones y documentación existente. El analista llega a comprender plenamente el sistema, ya que se encuentra al principio del proyecto. Esto sirve para muchos propósitos. El analista aprende la terminología de la empresa, lo que los usuarios hacen y cómo lo hacen. El viejo sistema proporciona los requisitos básicos para el nuevo sistema. Las fallas, errores y áreas de ineficiencia se destacan y su corrección se añade a los requisitos. El modelo de datos puede ser construido. Los usuarios participan y aprenden las técnicas y modelos del analista y por último los límites del sistema pueden ser definidos. Fase de la metodología. Los productos de esta etapa son catálogo de usuarios, describiendo todos los usuarios del sistema y cómo interactúan con él. Catálogo de requerimientos, detallando todos los requisitos del nuevo sistema. Descripción de servicios. Entorno actual, estructura lógica de datos, diagrama de contexto o diagrama de flujo de datos y un diccionario de datos completo incluyendo la relación entre los almacenes de datos y sus entidades. Fase 2. Opciones del sistema de negocio. Después de haber investigado el sistema actual, el analista debe decidir sobre el diseño general del nuevo sistema. Para esto, él o ella, usando las salidas de la etapa anterior, desarrollará un conjunto de opciones del sistema de negocio. Estas son las diferentes formas en que podría ser el nuevo sistema, que van desde no tirar el viejo sistema por completo o construir uno totalmente nuevo. El analista puede realizar para esto una sesión de lluvia de ideas para que se generen diferentes ideas, considerando lo siguiente: el grado de automatización,
la frontera entre el sistema y los usuarios. La distribución del sistema, por ejemplo, se centralizará en una oficina o se extenderá a varias. Costo-beneficios y el impacto que tendrá el nuevo sistema. La opción será documentada con una estructura lógica de datos y un nivel de diagrama de flujo de datos. Los usuarios y analistas eligen en conjunto una opción de negocio única. Esta puede ser una de las ya definidas o puede ser una síntesis de los diferentes aspectos de las opciones existentes. Gracias. Estas son las fases de nuestra metodología. A continuación tenemos la fase 3, que es la especificación de requisitos. Esta es probablemente la etapa más compleja de esta metodología. Usa los requisitos desarrollados en la etapa 1 y trabaja en el marco de la acción empresarial seleccionada. El analista debe desarrollar una especificación completa, lógica, de lo que el nuevo sistema debe hacer. La especificación debe estar libre de error, ambigüedad e inconsistencia. Por lógica, se entiende que la especificación no dice cómo el sistema se va a implementar, sino que describe lo que el sistema va a hacer. Para producir la especificación lógica, el analista construye los modelos lógicos necesarios tanto para los diagramas de flujo y los diagramas de entidad-relación. El producto de esta metodología es un documento de requisitos completos con las especificaciones que se componen de el catálogo con los datos actualizados, la actualización del catálogo de requisitos, la especificación de transformación, que a su vez se compone del rol de usuario, que función de matriz, definiciones de funciones, modelos que requieren datos lógicos, entidad histórica de la vida y de los diagramas de efectos de correspondencia. Posterior a este tenemos la siguiente fase, que es la fase 4, en donde nos encontramos con las opciones técnicas del sistema. Esta etapa es la primera hacia una implementación física del nuevo sistema. Al igual que las opciones de negocio del sistema, este es un momento, un gran número de opciones para la aplicación del nuevo sistema se presenta. Se generan 2 o 3 opciones para presentar al usuario que elige la opción final. Se considera para elegir la opción final lo siguiente: las arquitecturas de hardware, el software a utilizar, el coste de la implementación, el personal requerido, las limitaciones físicas, la distribución y por último, el formato general de la interfaz humana de la computadora. Todos estos aspectos también deben ajustarse a las restricciones impuestas por el negocio, tales como lo son el dinero disponible y la estandarización de hardware y software. La salida de esta etapa es una opción elegida del sistema técnico. Luego tenemos la fase siguiente, que es el diseño lógico. Aunque el nivel anterior especifica los detalles de la ejecución, los productos de esta etapa son independientes de la implementación y se concentran en los requisitos para la interfaz. El diseño lógico especifica los métodos principales de la interacción en términos de estructuras de menús y estructuras de mando. Un área de actividad es la definición de los diálogos de usuario. Estas son las principales interfaces con las que los usuarios interactúan con el sistema. Otras actividades se ocupan de analizar tanto los efectos de eventos, actualizar el sistema y la necesidad de realizar consultas sobre los datos en el sistema. Ambos utilizan los eventos, descripción de funciones y diagramas de efectos producidos por correspondencia en la etapa 3, para determinar con precisión la forma de actualizar y leer datos de forma consistente y segura. El producto de esta etapa es el diseño lógico, que se compone de el catálogo de datos, la estructura lógica de datos requeridos y por último el modelo de procesos lógicos. Finalizando tenemos la etapa 6, en donde nos encontramos ya lo que es el diseño físico. Esta es la etapa final en la que todas las especificaciones lógicas del sistema se convierten en las descripciones del sistema en términos de hardware real y software. Esta es una etapa muy técnica y una visión simple se presenta aquí. La estructura lógica de los datos se convierte en una arquitectura física, en términos de estructuras de base de datos. La estructura exacta de las funciones y cómo se implementan de manera específica. La estructura física de datos se optimiza cuando sea necesario para satisfacer los requisitos de tamaños y rendimiento. El producto es un diseño físico completo como tal. A continuación les presentamos una tabla comparativa de 3 autores que hablan de esta misma metodología. En primer lugar tenemos Wikipedia, que fue el autor por el cual nosotros nos guiamos. Tenemos a Octio y a Cher. En la primera fase
Wikipedia pues, nos establece la fase que mi compañera anterior ya les explicó, en donde está el estudio de viabilidad, en donde se determina si un proyecto es factible para la utilización de la metodología. Oxio también nos establece esta etapa como la viabilidad, en donde se evalúa el sistema de información planteado y se decide si se puede o no ser ejecutado este proyecto en la empresa. Mientras que en Share 2000 nos encontramos con el estudio de factibilidad en esta etapa. En esta fase se decide si el proyecto es posible. Posteriormente tenemos la fase 1, el cual es en Wikipedia es la investigación del entorno actual. El analista estudia el sistema actual y detalla todos los aspectos para conseguir los defectos del sistema. En la etapa 1, establecida por Oxio, la investigación del medio ambiente actual detalla el entorno del sistema y estudia todos los factores que influyen en él. Mientras que en Share 2000 el análisis del sistema se analiza y se determinan las fallas del sistema y los requisitos nuevos que va a requerir. Continuando, tenemos la fase 2 establecida por Wikipedia, en donde las opciones del sistema de negocio desarrolladas, las opciones del sistema a desarrollar a implantar y se escoge una de ellas. En la segunda etapa establecida por Oxio tenemos las opciones del sistema de negocio. Se plantean las diferentes opciones del sistema y se escoge una de ellas. En la fase 3, Wikipedia nos establece ya las especificaciones de los requisitos. Se describe lógicamente el sistema que se implantará, se especifica todo lo que hace el sistema. Mientras que en la descrita por Oxio tenemos la definición de requisitos. Se especifican las necesidades de procesamiento de datos y de la opción de sistema de negocio seleccionada. En la fase 4, las opciones técnicas del sistema se determina cómo se aplicará el sistema específicamente, mientras que en Oxio nos dice que en esta etapa las opciones técnicas del sistema se definen las opciones para el sistema técnico requerido. Muy bien, y en la fase 5 ya viene lo que es el diseño lógico, que en ambas metodologías nos establece esta fase como el diseño lógico. En Wikipedia nos dice que se construye todo lo referente a la interfaz que el usuario va a manipular. Mientras que Oxio nos dice que en el diseño lógico se elabora la interfaz del usuario y las demás aplicaciones necesarias, menú, diálogos. Podemos ver que estas dos son más o menos semejantes. Mientras que en Share 2000 nos establece como una combinación de estas 4 etapas que vemos aquí, y entonces nos dice que el sistema nos establece un sistema de diseño de negocio y nos dice que se selecciona una sola solución técnica, la cual cumpla con los requisitos técnicos del sistema y se implanta en el nuevo sistema. Finalizando, tenemos la fase 6, la que fue en la que nos establece Wikipedia, en donde nos dice que las especificaciones se transforman ya en el hardware y en el software real. En la etapa 6, establecida por Oxio, es especificar los datos físicos y de diseño del proceso, utilizando el lenguaje y las características del entorno físico. Mientras que Share 2000, por último, nos dice que en el diseño físico, el diseño lógico se convierte en un diseño que se adapte al hardware de la computadora y el software seleccionado. Nosotros decidimos elegir pues esta metodología de Wikipedia pues porque nos pareció la más completa y más concreta en cuanto a todo lo que son los entregables y la más alta, pues la que describe con una mayor especificación lo que es esta metodología y es un poco más entendible. Muchas gracias. Siguiendo con el hilo de la exposición, a continuación me toca hablarles acerca de lo que son los productos entregables que contempla esta metodología de acuerdo a cada etapa de la misma. Para la etapa 0, debo recalcar que estos productos entregables son definidos de acuerdo a lo que establece Oxio, uno de los autores que nosotros tratamos para esta exposición. Ahora bien, para la primera etapa, la etapa 0 o de vialidad, los productos entregables son los siguientes. Se tiene que entregar una descripción del sistema actual, además de un modelo actual de los flujos de datos físicos, el entorno actual del modelo de datos lógico, el catálogo de requisitos, los requisitos para auditoría, control y seguridad, la lista de limitaciones y el catálogo de usuarios. Una vez que se ha terminado esta etapa, que es la etapa de vialidad, entramos a la etapa de investigación del medio ambiente actual. En esta
los productos entregables son los siguientes: modelo de actividades del negocio, descripción del sistema actual modelo de flujo de datos físicos, así como en la etapa anterior, entorno actual del modelo de datos lógicos, el catálogo de requisitos, los requisitos de auditoría, control y seguridad y las listas de limitaciones. Como se puede ver, los productos entregables para las dos etapas son bastante similares. Para la etapa 2, la cual comprende las opciones del sistema de negocio, el único producto entregable para esta es la opción de sistema empresarial seleccionado. Siguiendo con este mismo hilo de ideas, entramos a la etapa 3. La etapa 3, que es la definición de requisitos, establece los siguientes productos entregables: la descripción del sistema requerido, el modelo de flujo del sistema requerido, el modelo lógico de datos del sistema requerido y la definición de funciones, además del modelo de trabajo práctico. Para la etapa 4, que son las opciones técnicas del sistema, se debe entregar la aplicación de estilo y opción técnica seleccionada del sistema. Para la etapa 5, que comprende el diseño lógico, únicamente se entregarán los modelos de proceso y la pantalla o informe de las presentaciones, que son capturas de pantalla que se van dando de acuerdo a los trabajos realizados. Para la última etapa, de diseño físico, tendremos que entregar, de acuerdo a esta metodología, los datos optimizados y el diseño físico, especificaciones del programa y las interfaces de procesos de datos. Ahora bien, siguiendo con todo lo que venimos hablando, debemos destacar lo que son las técnicas utilizadas para la metodología que estamos tratando. Las tres técnicas más importantes que se utilizan en el SSADM son las siguientes. Modelo de datos lógicos. El modelo de datos lógicos es el proceso de identificación, modelado y documentación de los requisitos de datos del sistema que está siendo diseñado. El resultado es un modelo de datos que contiene las entidades, recordando que entidades no es más que las cosas sobre las que una empresa necesita para registrar la información, así como también los atributos, que son los datos sobre las entidades, y las relaciones, que son las asociaciones entre ellas. El modelo de flujo de datos o de datos de flujo. El modelo de datos de flujo establece lo siguiente: es un proceso de identificar, modelar y documentar cómo los datos se mueven en torno a un sistema de información. Este modelado examina los procesos, que son las actividades que se transforman los datos de una forma a otra, es decir, cómo cambian el estado de las entidades de un estado a otro, valga la redundancia. Además, considera los almacenes de datos, que son las zonas de espera de los datos, las entidades externas, que es lo que envía los datos a un sistema o recibe los datos de un sistema, es decir, son las comunicaciones entre sistemas y sistemas, tanto intrínseca como extrínsecamente. Y por último, considera los flujos de datos, que son las rutas por las cuales los datos pueden fluir. Por último, tenemos el modelo de entidad de evento. El modelo de entidad de evento es un proceso de doble hebra o de doble hilo. La entidad del modelado, que es la primera, del comportamiento, que lo que busca es identificar, modelar y documentar los eventos que afectan a cada entidad, así como también la secuencia, es decir, la historia de vida en la que se producen estos eventos. Y por otra parte, el modelado de eventos, que está diseñado para cada caso, el proceso para coordinar las historias de vida de la entidad. Ahora bien, el caso práctico. La metodología que estamos tratando se aplicará a la empresa Almagister, especialmente en el departamento de dirección académica, enfocado en el proceso de inscripción de los estudiantes de distintos cursos. Para la primera fase, o la fase de estudio de viabilidad, se deben realizar las siguientes preguntas. ¿El proyecto es técnicamente posible? ¿La empresa puede llevar a cabo el proyecto financieramente? ¿El nuevo sistema será compatible con las prácticas actuales? Así como también si este proyecto será aceptado socialmente, considerando que será un sistema. En lo que respecta a la fase 1, para el caso práctico que estamos abordando, se tiene que tomar en cuenta si la información de la situación actual
se representa de acuerdo a diagrama, como efectivamente aquí lo podemos ver. Esto, mediante este modelado, se puede observar que se toma en cuenta el cliente a través de de las relaciones entre entidades, entre el cliente, la planilla de inscripción, la secretaria y el comprobante de pago. El cliente en este caso sería el estudiante. La planilla de inscripción es el documento que requiere el estudiante para inscribirse y para realizar su proceso de inscripción. Esto, una cantidad considerable de planilla de inscripción son recibidas por una secretaria para el departamento del magíster que estamos tratando. Y esta secretaria constata el comprobante de pago necesario para realizar el proceso. A su vez, tenemos el cliente, o sea, el estudiante, hace entrega de este comprobante de pago para que la secretaria lo constate. Ok, para la fase 2, que son las opciones del sistema de negocio, recordemos que en esta fase se busca tener una lluvia de ideas de distintas formas para las cuales el sistema puede ser desarrollado. Sin embargo, solo se debe decir una. Esta decisión es tomada entre el desarrollador del sistema y el cliente. Por ejemplo, para nuestro caso, ¿cuáles pudiesen ser las distintas alternativas? Pues se pudiese elegir entre muchas otras si el sistema va a ser montado sobre la internet o si el sistema se ejecutará sobre una intranet, una red únicamente de la universidad, si serán aplicaciones móviles, etc. Sin embargo, se debe elegir una para que a partir de esta se puedan empezar a desarrollar. Para la especificación de requisitos, que es la siguiente fase, se tienen distintos niveles. A nivel de usuario, se deben crear cuentas de usuario, matricular cursos, abandonar cursos, modificar datos personales, enviar mensajes a otros usuarios, visualizar e imprimir el historial de cursos realizados, participar en foros, realizar evaluaciones, publicar y descargar archivos. Todos estos componentes constituyen lo que será lo que el cliente quiere que el sistema tenga. O sea que independientemente de lo que ya se haya elegido en la fase anterior, que en esta fase ya se tengan estas distintas modalidades dentro de su sistema. Estos son los requisitos que se necesitan, que se abarcan dentro del sistema que se está creando. A nivel de la empresa, que es el otro nivel, los requisitos son registrar en la base de datos a los nuevos usuarios, administrar el listado e información del usuario, permitir o negar la matriculación de los nuevos usuarios, enviar mensajes a los usuarios, activar foros para ellos, publicar y descargar archivos, publicar y guardar evaluaciones, eliminar o bloquear usuarios. Es decir, ¿con qué nos referimos a esta empresa? Cuando nos referimos a la empresa es a la universidad, sería la universidad, o sea, el departamento. Ellos necesitarán de todos estos requisitos para el sistema. Lo que vimos anteriormente, es lo que estará más cerca del estudiante al momento de inscribirse. Todas estas opciones son las que el usuario tendrá. Ahora bien, en lo que respecta a la fase 4, que son las opciones técnicas del sistema, ya como habíamos mencionado en la exposición, se sabe que se tomarán en cuenta 2 o 3 opciones entre el usuario y entre el diseñador o la empresa, para así escoger una opción que tenga en cuenta todas las limitaciones de la empresa, así como también los requerimientos de la misma, si existen software en el mercado que pueden utilizarse o en los que se puedan basar para empezar a desarrollar el sistema, entre otros aspectos netamente técnicos para poder empezar a realizar la implementación del software como tal, del sistema como tal, perdón. Continuando con la fase 5, que es el diseño lógico. Esta fase involucra todo lo que son el diseño necesario en materia de interfaz para que los usuarios interactúen con el sistema. Una vez que se tiene diseñado la fase, o bueno, que se cumplió con la fase 5, que es el diseño lógico del sistema, podemos empezar el diseño físico. El diseño físico involucra todo aquello que es llevar el diseño lógico ya establecido a términos de software real, así como también de hardware, o sea, todo lo que es la estructura dura que se necesitará para la elaboración e implementación del sistema.
Bueno, las referencias que utilizamos son las siguientes para la exposición y sin nada más que hacer a lo que hacer referencia, muchas gracias por su atención.